no en todo vamos a estar en el vagón de cola. Hoy traemos un dato económico que sitúa a España por delante de Alemania. ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal? ¿Esto no será una inocentada? No, vamos a ser optimistas hoy. Vamos a ofrecer un gráfico que yo siempre digo que me gustaría que enseñárselo en las escuelas españolas, a los empresarios, a los trabajadores, a los políticos, porque muchas veces somos muy negativos. Es como, este país no tiene Tienes remedio, no podemos hacer nada, es que esto es un mal, como una especie de maldición que nos hubiera caído encima. Bueno, pues no es verdad. Así que me gustaría empezar con este gráfico, el que decíamos, para que los españoles se vengan arriba. Es un gráfico de productividad por empleado en el sector industrial. Sector industrial, que siempre decimos Alemania, ¿no? Esa industria, nos maravillamos, los miramos con envidia. Pues productividad por empleado en el sector industrial. España, las barras azules, Alemania, las barras naranjas. Y vemos, hemos dividido las diferentes empresas por tamaño. Entonces vemos que en las empresas más pequeñas, las empresas alemanas son un poquito más productivas que los empleados alemanes, son un poquito más productivos que los españoles, no mucho. Y a partir de las empresas de 10 empleados, la barra azul, la barra de España, está por encima. Podríamos decir que a igualdad de condiciones, las empresas del sector industrial español son más productivas, la productividad por empleado es superior a la de las empresas alemanas. Yo sé que los economistas tenéis una mente retorcida y normalmente queréis volvernos locos, pero tú hace unas semanas me decías exactamente lo contrario, y es que España no era un país productivo. ¿En qué quedamos? Sí, exactamente. A ver, no quiero volverte loca, ni a ti ni a los espectadores, no, pero por favor, recuperemos este gráfico de hace un par de semanas, que veíamos, hablábamos de los salarios españoles porque son más bajos que en otros países ricos de la Unión Europea, y veíamos que, es cierto, los salarios de los españoles están en la media de la UE y por detrás de todos los países ricos, de Alemania, de Holanda, de Dinamarca, de Bélgica, de Francia, de todos ellos, y por encima solo de los países del este, de Grecia y de Portugal. Y veíamos que eso tenía una correlación enorme con la productividad. La productividad de España está por detrás de todos esos países ricos, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, y por delante de los países del este y de Grecia y Portugal. Entonces estábamos, digamos, en los salarios donde nos correspondía por productividad. Y ahora tú me dirás, pero no me estás diciendo que la productividad de las empresas españolas en el sector industrial, además, donde podríamos decir que Alemania es más competitivo o tiene más fama, es superior a la de las empresas alemanas. Bien, explícate. A ver. Bien, el problema es, o digamos que podemos empezar a explicárnoslo por lo que vemos, no solo con la barra azul y naranja, sino con la evolución. Cuanto más grandes son las empresas, son más productivas en los dos países, en Alemania y en España. Y las empresas grandes de Alemania y de España son mucho más productivas que las empresas pequeñas de Alemania y de España. Eso no cambia. Además, esto pasa en todos los países del mundo, esta tendencia. A más tamaño la empresa suelen ser más productivas y los trabajadores cobran más. Hay muchísimas ventajas. Entonces, ¿cómo puede ser que siendo más productivos en cada uno de los, digamos, segmentos de tamaño, seamos menos productivos en total? Pues la respuesta la hallamos aquí, en este gráfico. Y este es cómo se divide el número de trabajadores por tamaño de la empresa. Hemos escogido las 6 grandes economías de la Unión Europea: Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, España e Italia. Y vemos cómo se dividen sus trabajadores en función del tamaño de la empresa. Por cierto, he cogido el sector servicios, porque iba a coger el conjunto de la economía. Sería muy parecido, la del conjunto de la economía, sí, o la del sector industrial sería parecido. Pero podría haber gente que dijera, no, es que el problema de España es que tenemos una estructura productiva diferente, o nosotros nos hemos especializado en otro tipo de servicios, en otro tipo de productos. Pues bueno, sector servicios, el más típico de España. Pues bien, ¿cómo se dividen los trabajadores? Pues vemos, en Reino Unido, 20% aproximadamente están trabajando en empresas de 1 a 9 empleados. Otro 20% de los trabajadores en empresas de 10 a 49. Ya siguen siendo pequeñas empresas, pero ya van llegando al tamaño que consideramos mediano, ¿no? Y a partir de 50 trabajadores, que ya son empresas o empresas medianas, o ya a partir de 200, 250, 500 trabajadores, en función de la métrica que cojamos, grandes empresas. Pues bien, Reino Unido, 20% de 1 a 9 de los empleados están trabajando en empresas de 1 a 9 trabajadores. Otro 20% en empresas de 10 a 50 trabajadores y el 60% en empresas de más de 50 empleados. O sea, la mayoría de los ingleses trabajan en grandes empresas. Correcto. Alemania, lo mismo. Aquí un poquito menos en grandes empresas, pero bueno, tampoco vemos por encima del 50% de los alemanes que están en el sector servicios trabajan en grandes empresas y algo más del 20% en microempresas o en empresas de 10 a 50 empleados. Bueno, esto es un patrón que se repite en Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia. Correcto. Más o menos. Y de repente llegamos a los que se salen de la norma, España e Italia. Siempre estamos ahí en el grupo con los italianos, ¿no? En casi todas las estadísticas que vemos, no sé por qué, no será la Dolce Vita. Sí, será eso. Bien. Y vemos que aquí ya el patrón es diferente. En España y en Italia la barra más elevada no es la verde, sino que es la azul.
Es decir, en España, en el sector servicios, la mayoría de los trabajadores están en las empresas más pequeñas, de 1 a 9 empleados. La barra roja sí que es parecida y lo que vuelve a diferenciarnos es la barra verde, que está muy por debajo de lo habitual en los demás países ricos de la Unión Europea. Es decir, las grandes empresas. Eso es. ¿Faltan grandes empresas en España? Eso es. El porcentaje de trabajadores que trabajan en una gran empresa en España es mucho más bajo que en esos grandes países. Vale, faltan grandes empresas en España, pero claro, es que en España tenemos mucho cariño al emprendedor. Exactamente. De hecho, el emprendedor tiene mejor prensa que el empresario que tiene tan mala prensa. Bueno, es que el emprendedor es maravilloso. El emprendedor es un tipo que lo pasa mal, que no tiene dinero, que no tiene empleados, que está ahí desarrollando una nueva idea. Que persigue sus sueños, sí, entonces más que ganar dinerito, ¿no? Nuestros políticos hacen fotos con él. Y a mí me encantan los emprendedores. Nosotros en Libre Mercado les hacemos millones de reportajes porque es esa gente la que va a generar dinero a futuro. Esa gente que tiene nuevas ideas y que se atreve a lanzarlas, que no se queda esperando, sino que dice, yo voy a intentar que esa idea tenga fruto. Lo que pasa es que hay muchos de esos emprendedores que empiezan a tener éxito. Y cuando tienen éxito ya nos gustan menos, porque se convierten de ese emprendedor maravilloso ahí que lo está pasando mal, se convierte en un malvado empresario. Pasan al lado oscuro. Al lado oscuro. Y entonces tienen trabajadores, venden, tienen beneficios, la empresa empieza a crecer y entonces empezamos a ponerle piedras en la mochila. La mochila en la que antes, esa cuando nos hacíamos una foto y el chico iba y decimos, qué fantástico, pues empezamos a meterle piedras. Piedras para que no crezcan. Porque tenemos claro que un emprendedor quiere llegar a ser empresario, es decir, aumentar su plantilla, aumentar sus beneficios, aumentar su producción, evidentemente. Claro, eso es lo que tenemos que impulsar, que los que comienzan tengan éxito y de hecho deberíamos alegrarnos de que muchos de esos emprendedores tengan éxito. ¿Y quién les pone la pierna encima para que no levanten cabeza? Dímelo, Domingo. La verdad es que la mayoría de las veces nuestros políticos, con una regulación un poco absurda. Un día vamos a traer otro gráfico que también es muy, muy interesante, que es el número de empresas españolas por tamaño. Y entonces vemos que hay determinados lugares, determinadas fronteras donde de repente desaparecen las empresas españolas. Hay muchas empresas españolas de 45, 46, 47 empleados y de repente de 50, 51, 52 hay menos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber ese salto entre empresas españolas de 46 o 47 empleados y las de 52? Pues porque la normativa a las empresas que superan 50 empleados les impone una serie de costes, de gastos extras, de burocracia, de papeleo, que hace que una empresa diga, pues a lo mejor me conviene quedarme con 48 empleados y no pasar a 52. Lo que pasa es que, claro, si te quedas con 48 y no pasas a 52, tampoco vas a llegar nunca a 100, ni vas a llegar a 150. Y esto que estamos viendo, lo que veíamos al principio de la productividad, si tú te quedas aquí en 48 o 45 empleados porque no quieres dar el salto aquí, tampoco vas a llegar nunca a tener más de 250, no vas a tener nunca 125. Con lo cual estos efectos que vemos de la productividad y que vemos que se producen en todos los países y en todos los sectores, no los vamos a conseguir. O sea, en otros países sí es verdad que se facilita que un emprendedor al final monte una empresa y de trabajo más. No se penaliza. No se penaliza. Ya, fíjate, ni siquiera digo que se facilite, por lo menos que no penalicemos a los que tienen éxito. Que les dejen hacer, lo que siempre decimos. Eso es. Y entonces, en ese sentido, a mí me gustaría terminar con este mensaje, ¿no? Las grandes empresas tienen salarios más elevados, sueldos más altos. A lo largo de la crisis ha habido menos cierres y menos despidos en las grandes empresas. Son más resistentes. Además, esto tiene toda la lógica del mundo. Más flexibles, los ajustes son posibles. Correcto. Y más productividad. Esto se ve en muchas cosas. Por ejemplo, ahora que estamos hablando mucho de las exportaciones, las grandes empresas exportan mucho más, tienen más mercados, están en más sectores y tienen muchísima más capacidad. Entonces alguien dirá, pues entonces protejamos a nuestras grandes empresas. Y digo, no, si la cuestión no es proteger a las actuales grandes empresas. A esas, por así decirlo, yo les pediría que tampoco las castigásemos por haber tenido éxito, por ser grandes empresas o por ser multinacionales que llevan el nombre de España a muchos países del mundo. Sobre todo lo que necesitamos es conseguir que todos estos trabajadores que están trabajando en pequeñas empresas en España empiecen a trabajar en empresas un poquito más grandes, porque dejamos que sus empresas crezcan con naturalidad y los que están en la barra roja que pasen a la barra verde. Dejemos que las empresas españolas que tienen éxito se desarrollen con normalidad. Esto parecería lo normal, digamos, al que tiene éxito, porque tiene un buen producto, porque tiene una buena base de clientes, dejémosle que se desarrolle. Pues no, en España no lo hacemos, en España le castigamos, le ponemos piedras, porque ha pasado de emprendedor a empresario. Pues dejemos que nuestros emprendedores sean buenos empresarios. ¿Quién dijo eso de hágase su voluntad? Sí. En fin, esperemos que aquí en la tierra. Pues lo de siempre, que a ver cuando en este país está bien visto ganar un poco de dinero.